Bienvenidos al curso de HTML de Liricoteca. Mi nombre es Matías, soy desarrollador de software y docente en una academia digital. HTML significa lenguaje de marcado de hipertexto o Hypertext Markup Language en inglés. Este lenguaje nos va a servir para construir el esqueleto o la estructura de un sitio web. A su vez, este lenguaje está basado en etiquetas. ¿Qué serían las etiquetas en cuestión? Si nosotros hacemos un paralelismo entre esta idea de la estructura del sitio con el esqueleto de un edificio o del cuerpo humano, una etiqueta vendría a representar, en el caso del edificio, podría ser un ladrillo o un conjunto de ladrillos del edificio, y en el caso del esqueleto del cuerpo humano, un hueso o un conjunto de huesos. Estas etiquetas, a su vez, pueden colocarse unas dentro de otras. Imagínense, típico una mamushka. Ustedes abren la mamushka, encuentran dentro otra muñequita. Abren otra muñequita y encuentran otra muñequita. Las etiquetas se pueden ir anidando unas dentro de otras para ir formando esa estructura. Ahora que ya tenemos una idea de qué trata HTML y para qué nos va a servir, pasemos a ver qué es lo que necesitamos para poder empezar a trabajar con este lenguaje. Lo primero que van a necesitar es un navegador web, ¿sí? Pueden usar el que prefieran. Pueden elegir Google Chrome, que es uno de los más populares. Pueden ir por Mozilla. Si tienen Mac, podrían ir por Safari, ¿sí? Cualquier navegador, exceptuando Internet Explorer, porque no lo recomiendo en absoluto, nos puede servir para poder arrancar en este mundo del desarrollo web. Lo otro que vamos a necesitar es un editor de código. ¿Para qué sirven los editores de código? Bueno, estos son programas que se van a encargar de interpretar el código que vamos escribiendo. Hay una gran cantidad de editores de código que podemos usar, pero el que yo les recomiendo puntualmente es Visual Studio Code, ¿sí? Visual Studio Code es hoy por hoy uno de los editores más populares y además es el que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Con lo cual, yo les recomendaría utilizar este para poder irme siguiendo, pero si ustedes prefieren, pueden elegir cualquiera de los otros. Para poder instalar Visual Studio Code, necesitamos dirigirnos a la dirección code.visualstudio.com, ¿sí? Y ahí dirigirnos hacia el botoncito de descargar para Windows. También nos ofrece, entre otras alternativas, poder descargarlo para Mac y para Linux. En este caso yo ya lo tengo instalado, pero para mostrarles que se descarga automáticamente lo voy a descargar. Ahí van a encontrar que aparece la descarga. Y apenas termine esta descarga, si siguen los pasos recomendados, se van a encontrar con un icono como este. ¿Se ve? Bien, vamos a entrar para explorar un poco de qué trata Visual Studio Code y cómo está compuesto el entorno. Visual Studio Code contiene dos menús, un menú horizontal superior y un menú vertical lateral. En el menú superior podemos encontrar la parte de archivo, esa típica que está en casi todos los programas donde se pueden crear o abrir carpetas o archivos, donde también se puede guardar, son los típicos comandos de la mayoría de los programas. La parte de edición, donde aparecen la mayoría de las acciones disponibles que tenemos para hacer, como cortar, copiar y pegar. Acá yo les recomiendo que ya se vayan haciendo amigos de estos comandos porque les van a ayudar mucho como desarrolladores a poder agilizar mucho el desarrollo. La parte de selección lo que nos va a mostrar son diferentes comandos con los que nosotros podemos interactuar con lo que se llaman las líneas de código, que no son otra cosa en realidad que los renglones de una hoja de un lenguaje de programación o un lenguaje de otro tipo, ¿sí? Saber estos comandos también ayuda mucho a la velocidad de desarrollo. En la parte de podemos tener acceso básicamente a la paleta vertical que tenemos acá al costado, pero también tenemos acceso a lo que se llama la paleta de comandos, que es una paleta por la cual nosotros podemos instalar determinadas herramientas o también podemos cambiar algunas configuraciones. Lo otro que también nos interesa bastante es la parte de terminal, que es donde nosotros tenemos una terminal local, como la de la computadora, como la terminal CMD, la típica que ustedes seguramente han utilizado para interactuar o para poner código, que muchos desarrolladores agregan un montón de comandos acá y nunca nadie de los mortales sabe qué están escribiendo. Bueno, Visual Studio Code tiene su propia terminal incorporada. Y por lo demás, por el momento no nos resulta interesante lo que hay acá y lo que hay acá. Esto tal vez lo veamos en otra circunstancia. En cuanto a la paleta, o más bien el menú vertical, podemos encontrar la parte del explorador.
Acá es donde nosotros podemos crear archivos o abrir archivos. Esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en cómo se crea un proyecto para trabajar con HTML. En la parte de la lupita podemos buscar, ¿sí? Simplemente material dentro de nuestro proyecto, hojas, carpetas, etcétera. Esta parte de acá, que se llama control de código fuente, es algo que nosotros no vamos a ver en este curso, pero está relacionado a cómo podemos nosotros interactuar con servicios de repositorio en la nube. ¿Qué sería un servicio de repositorio en la nube? Es un servicio que nos permite tener nuestro proyecto colgado de la nube y poder tener ahí versiones guardadas de nuestro proyecto. Y nosotros podemos, por medio de esta opción, ir intercambiando información con ese repositorio, ¿sí? Esta es una parte que es para ejecución y depuración de código, no lo vamos a ver por el momento. Y lo otro que nos interesa son las extensiones. Las extensiones son una parte donde nosotros podemos instalar herramientas que nos pueden llegar a servir a la hora de desarrollar. ¿Vieron como las extensiones que se pueden instalar para Google Chrome? Como por ejemplo el AdBlocker u otros tipos de extensiones. Bueno, Visual Studio Code tiene sus propias extensiones. ¿Para qué nos pueden servir? Para hacer más bello el código y agregarle más colores para identificar mejor el código. Por ejemplo, para formatear, que es hacer que el código se autoacomode como nosotros necesitamos que esté, en lugar de tener que estar haciéndolo a mano. Nos puede servir también, por ejemplo, para poder adquirir algunos atajos que nos permitan desarrollar más rápido, con lo cual las extensiones son súper interesantes. Yo voy a recomendar algunas extensiones para poder ir trabajando a lo largo de nuestro pasaje por HTML, ¿sí? Pero lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Ahora que ya terminamos de recorrer Visual Studio Code, vamos a crear nuestro primer proyecto para ver cómo empezar con HTML. Para crear nuestro primer proyecto, lo primero que necesitamos es crear una carpeta. En este caso, vamos a venir al escritorio, botón derecho, vamos a ir a Nueva carpeta y vamos a ponerle un nombre a la carpetita. Por ejemplo, mi primer proyecto HTML. Luego vamos a tomar esta carpeta y la vamos a arrastrar al icono de Visual Studio Code. Veremos que se nos abre el entorno y que aquí a la izquierda va a aparecer el nombre de la carpetita. Esto significa que virtualmente estamos dentro de la carpeta. Dentro de la carpeta nosotros podemos crear archivos o carpetas que en el momento que las creemos automáticamente se van a crear dentro de esa carpeta. Por ejemplo, voy a crear acá una carpeta llamada imágenes. ¿Sí? O podría crear también un archivo. ¿Qué archivo me interesa crear? Me interesa crear una hoja de HTML. ¿Cómo la creo? Voy aquí al iconito de nuevo archivo y voy a crear una hoja a la que le puedo poner el nombre que quiera. En este caso le voy a poner index. Y luego hay que poner una extensión. ¿Vieron como las imágenes que pueden tener extensión .jpg o .png o cosas similares? Bien, la extensión para un archivo de HTML es .html. Fíjense que en el momento en el que le agregamos la extensión, figura acá en el costadito, ¿sí? Un icono, que son como un par de pico paréntesis, que indican que este es un documento HTML. Le damos Enter y ahí ya tenemos creada nuestra hoja de HTML. En el próximo episodio vamos a ver cómo utilizar esta hoja y vamos a empezar a conocer la estructura básica del documento HTML. Así que los espero en el próximo episodio.